¿Y ya está grabando? Sí, está grabando, supongo. Vale, pues vamos a comenzar, ¿no? Yo lo llamo charla porque es lo que quisiera que fuera, ¿no? Una charla. No tanto una conferencia, ¿no? Una charla acerca del tema del joven reformado, ¿no? El joven en nuestras iglesias, ¿no? Que pueda ser, digamos, de ayuda para los jóvenes y también, pues, un poco también de orientación para los papás, ¿no? Los padres, cuando tenemos niños pequeños, ¿no? Para un poco pensar así a la larga distancia, orientarnos un poco. Entonces, bueno, partimos de la base, ¿no? De la idea del joven reformado como algo propio, como algo diferenciado del resto también de jóvenes, por supuesto, pero también incluso de jóvenes creyentes, ¿no? Ya dejando aparte, por supuesto, de la iglesia romana, ¿no? De jóvenes creyentes en la iglesia cristiana evangélica. Y bueno, pues hay que comenzar por ahí, ¿no? Precisamente, ¿no? Que hay es una realidad, o debe ser los jóvenes creyentes, el joven reformado, algo específico, algo propio, conforme a lo que es ser reformado, conforme a lo que es la fe reformada, conforme a lo que es también pues, la iglesia reformada y conforme a lo que es, pues no sé, vivir la vida como un creyente, ¿no? Un creyente reformado, en qué se debe caracterizar, cuál debe ser, digamos, la idea principal, ¿no? de un joven reformado. Bueno, evidentemente los jóvenes somos ¿no? Jóvenes y digamos que entonces en ese sentido somos todos iguales, pero ¿qué sentido ha de diferenciar, qué caracteriza a un reformado? Debería. Pues es el ser un creyente íntegramente bíblico. Que sea plenamente bíblico. Parece que hay algo de eco por aquí. Sí, sí. Vale. Pues plenamente bíblico. Es decir, ¿a qué me refiero con esto de ser plenamente bíblico? La idea es que una característica, ¿no? del mundo, digamos, evangélico, es muy típico, ¿no? Los creyentes que viven en un mundo dividido, ¿no? En lo que se dice una dicotomía, ¿no? Es decir, que ellos son, sí, creyentes, a lo mejor hasta pueden ser muy espirituales, ¿no? Y que, bueno, pues en lo que son los asuntos espirituales, lo que son los asuntos de, no sé, de la piedad, de la vida con el Señor, de leer la Biblia, de orar, pues realmente están guiados por la palabra, ¿no? Y a lo mejor mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, en eso no lo negamos, pero después está lo que se dice la dicotomía. Es decir, que culturalmente, para las cosas, digamos, de esta vida, la manera de vivir sigue en grandes rasgos, ¿no? Lo que serían las tendencias culturales mayoritarias en nuestra sociedad, ¿no? Y estas tendencias culturales nunca son neutras. Estas tendencias culturales siempre tienen, digamos, unas raíces y siempre tienen una orientación que está más o menos
conforme a la palabra de Dios y a veces la están negando. O estas tendencias culturales lo que hacen también muchas veces están basadas en filosofías, en ideologías, ¿no? Ideologías humanas, muchas veces humanistas. El punto de partida de estas ideologías pues son ideas de hombres y no están, pues entonces, buscando glorificar a Dios en todas las cosas, ¿no? Y tampoco están guiados por la palabra, ¿no? No están regulados por la palabra del Señor. Entonces, esto se traduce también en la manera como se vive, el estilo de vida de unos y otros. Y si seguimos entonces las tendencias culturales, ¿no? Para lo que es la vida en general, ¿no? Pues entonces eso se va a traducir también que en nuestra manera de vivir nos vamos a diferenciar pues poco del resto, ¿no? De la sociedad. Y también pues que se acabe pues un poco pues con las mismas prácticas, ¿no? Entonces lo único que al final se diferencia es que bueno, pues los creyentes, los jóvenes pues van a una iglesia evangélica y ahí pues hay un grupo de jóvenes y se reúnen, ¿no? Pero por lo demás hay muy poca diferencia con los demás jóvenes no creyentes de la sociedad, ¿no? Y bueno, eso no debería ser así porque el reformado, ¿no? Tiene que tener una visión completa, una visión íntegra, ¿no? Una visión plena de las cosas de la vida y que todo sea pues conforme a la palabra del Señor, conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces espero que a lo largo de esta charla, ¿no? Pues se pueda entender bien lo que quiero estar aquí diciendo, ¿no? De entrada. Pero bueno, pues para empezar a hablar, pues entonces lo de, ya digo, joven, no hace falta que nos definamos, ¿no? Ya lo sabemos todos, pero a ver, los jóvenes en las iglesias, hoy en día, iglesia reformada, ¿no? Me refiero, los jóvenes en las iglesias reformadas, como en todas las iglesias, ¿no? Solamente hay dos vías, Una, que sean convertidos de afuera, que no son de familia creyente, y se han convertido de una manera o de otra por contacto con creyentes o por como el Señor lo ha llamado, ¿no? Entonces, por convertidos, y son todavía jóvenes, son todavía a lo mejor niños, ¿no? Adolescentes, jóvenes, y después están los hijos de creyentes, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, yo tampoco tengo mucho contacto, ¿no? Con muchas iglesias y entonces sigo muy de cerca, ¿no? Pero la situación es aquí y allá, ¿no? Me puedo equivocar y si me equivoco, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo tengo la impresión, hoy en día, que pocos jóvenes se convierten hoy en día siendo jóvenes. Es decir, se convierten de afuera, quiero decir, ¿no? Y hay pocos jóvenes de afuera que son convertidos. Me puedo equivocar, ¿eh? Y sin duda que también hay excepciones, ¿no? Pero que no es la tendencia mayoritaria, por lo menos aquí en España. No sé si será distinto allí en Colombia, después lo podemos así tener una pequeña conversación y compartirlo, ¿no? Pero aquí en España me parece que no. Y eso, al contrario de cuando yo era, sí, en verdad joven, ¿no? Ya nos tenemos que retroceder bastante en el tiempo, allá pues los años 80. Los años 80 en España sí que ocurría esto, sí que se convertía gente de afuera. Yo mismo, yo también lo soy, ¿no? De afuera. Mi familia no es creyente hasta el día de hoy, ninguno. Pero no era solo mi caso. Yo he conocido muchos casos de gente aquí en España que se convirtió en los años 80 y era muy normal ver que, bueno, pues estaba el grupo de amigos, ¿no?
lo que aquí dicen la peña, entonces está el grupo de amigos y bueno, pues le llega el testimonio y bueno, pues no digo que todos se convertían, ¿no? Pero a lo mejor algunos sí, y eso afectaba un poco al grupo, ¿no? O eso también en familias, en grupos de hermanos. Yo por lo que veo esto no se da. ¿Y por qué es esto así? Pues no sé, solo lo constato. Yo constato que bueno, también en España en aquel entonces, bueno, pues estábamos, culturalmente era distinto. Estábamos más abiertos a considerar cosas, ¿no? Estábamos más, digamos, salíamos de la dictadura y entonces queríamos también hacernos una idea de las cosas, pero por nuestro propio juicio. Entonces, bueno, pues nos hablaban de la Biblia y no decíamos que no, entonces lo queríamos considerar, no éramos creyentes, ¿no? Y no digo que estábamos más cerca, no digo que estábamos más mejores que ahora, pero que la cultura ha cambiado, la cultura en general, ¿no? Y entonces la gente hoy en día, no sé, hay una resistencia. O no llega, o es que los jóvenes siguen, pues no sé, el trending topic, ¿no? O las consignas, o están. Pero no veo yo esa apertura, ¿no? de los jóvenes. Lo mismo me equivoco, pero bueno, eso ya lo podemos ver después. Entonces, quiero decir esto porque, sobre todo, pues me voy a estar refiriendo un poco a jóvenes que ya provienen de familias creyentes, ¿no? Que han nacido en la iglesia, que son, pues, bueno, de dentro, ¿no? Entre comillas. Y bien, pues entonces, ahí está, ¿no? Que seamos reformados, ¿no? Porque los hijos de creyentes, pues nuestra convicción, nuestra fe es que también son hijos del pacto. Son hijos del pacto y, bueno, pues creemos esto y por eso también se les ha aplicado, se les ha administrado el bautismo de pequeños, ¿no? Y bien, pues esto también ha de afectar, condicionar, ¿no? Lo que es la manera de cómo ver la salvación de ellos, ¿no? La salvación de ellos cuando son pequeños o jóvenes incluso, ¿no? Porque nosotros partimos como reformados de la base que el pacto de la gracia es una realidad, están las promesas de Dios de salvación, ¿no? En el pacto, se lo da a los creyentes, también a sus hijos, por eso entonces les administramos el bautismo. El bautismo es la señal y el sello de las promesas. Y bien, pues partimos de esa base. Partimos del pacto de la gracia, partimos de las promesas, partimos del bautismo, ¿no? Y entonces, por eso, los niños entonces, desde su más tierna infancia, están en la iglesia. En la iglesia. Y bien, pues digo esto porque, bueno, ahí sí, hay círculos reformados, ¿no? Que no tienen esta visión del pacto, o bueno, para empezar directamente, pues creyentes bautistas que tienen también creencias reformadas, ¿no? En cuanto a la predestinación, otras, ¿no? Pero esto no lo ven así. Y también incluso dentro del mundo reformado, el mundo reformado que cree en el pacto de la gracia, que administra el bautismo, tiene una visión también del pacto de la gracia un poco devaluada. Y bien, pues entonces siempre está la insistencia de que no porque los padres sean creyentes, ¿no? Ellos ya lo son, ¿no? Y que ellos se tienen que convertir. Pero entonces, fijémonos, por supuesto que se tienen que convertir. Tienen que nacer de nuevo, por supuesto que se tienen que convertir. Pero el problema en todo esto es que para ellos es imposible convertirse. Hay un rechazo. Desde lo más profundo de su corazón hay un rechazo a convertirse.
Y la conversión no va, si ha de ser una conversión verdadera, no ha de ser una obra suya, sino que es la obra de Dios en ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a convertir si es imposible? Bueno, pues el Señor ya les ha introducido, el Señor ya les ha puesto en la iglesia, el Señor ya les ha administrado estas promesas, ¿no? Y entonces estas promesas han de ser el medio por el cual ellos también se conviertan. Entonces, quiero decir que la conversión no ha de ser aparte de las promesas, la conversión no ha de ser aparte del pacto de la gracia, ha de ser en el pacto de la gracia, por medio del pacto de la gracia, ¿no? Y ya digo, no es que por el bautismo ellos ya sean salvos en el hecho de bautizarse, no, ¿no? Pero también evitamos decir entonces de que, bueno, antes de considerarte, pues, tu relación con Dios por medio de las promesas del pacto, antes tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer esto antes de apropiarte las promesas del pacto. Porque si antes tienes que hacer esto, significa que ya tienes que hacer algo. Y entonces significa que esto muy fácilmente vemos, acaba en una idea de la salvación por obras, algo sinergista, ¿no? Y no es exactamente la idea de que somos salvos, ¿no? Por medio de las promesas, ¿no? Del pacto. Estoy añadiendo más hermanos, Diana, Jesús, etcétera. Bienvenidos y bueno, pues estará disponible el audio y el vídeo, espero, para que puedan verlo desde el principio. Entonces, esto creo que tiene dos consecuencias. Tiene dos consecuencias en cuanto, primeramente, para el joven. Para el joven que está en la iglesia desde chiquito, asistiendo a los cultos, o que está en familia de creyentes. Y es que él, por supuesto, ha de afirmarse él mismo en las promesas de Dios. Él ha de autoafirmarse en las promesas de Dios, ¿no? Autoafirmarse también en la fe, ¿no? de sus padres, de manera que sea la suya propia, ¿no? Recibir estas promesas que son también para él, ¿no? Y esto le ha de llevar a ser, sobre todo, creo yo, honesto. Honesto consigo mismo, honesto con el Señor. Se puede engañar uno a sí mismo, pero al Señor no lo va a engañar. Si esto es así. Él tiene que, entonces, estar mirando la realidad de su estado espiritual. Él ha de estar, pues, sí, mirando si realmente la palabra que él está escuchando desde siempre está obrando en él, si tiene, pues eso, la gracia, si ha gustado la benignidad, la gracia del Señor, ¿no? Pero, ya digo, ¿no? Como teniéndola siempre ahí, ¿no? La palabra del Evangelio no está más allá de la luna, ¿no? Como para que digamos, como dice Pablo en Romanos 10, ¿no? No está muy lejos de ti, siempre está la promesa de Dios, la promesa del Evangelio, ¿no? Muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, ¿no? Por ejemplo, esto creo yo, por ejemplo, tiene que afectar en la manera de cómo vive el día del Señor, el domingo. El domingo, pues, ha de ser un día en el que, bueno, sí, nos encontramos, hablamos, etcétera, pero que ha de ir a escuchar la palabra, ha de escuchar la predicación,
Y después también tener tiempo, buscar tiempo personal para estar leyendo la palabra, él personalmente durante este día, para estar orando, para estar meditando personalmente, ¿no? A la luz de lo que ha escuchado, ¿no? No solamente pues ir, asistir, escuchar, ¿no? Y ya está, ¿no? Sino que realmente haya esta actitud, ¿no? Eso en cuanto a los hijos y después para los padres, ¿no? Los padres siempre les tenemos que estar dando continuamente estas promesas, siempre. Es decir, no en el sentido de, bueno, primero se tiene que convertir, ¿no? Para que sea verdaderamente merecedor o heredero de las promesas, ¿no? Quiero decir con esto que no hemos de, por así decirlo, estar esperando, ¿no? Para empezar a tratarlos como, voy a decir, creyentes. Es lo que se espera de ellos. Es lo que se espera de ellos. No ponerlo eso para después. Se le está dando siempre las promesas y siempre se le está dando también entonces cómo han de vivir conforme a estas promesas. No sé si me explico. Y esta es la diferencia enorme, creo yo, entre, digamos, el ser reformado, el tener esta visión del pacto, de las promesas, ¿no? De Dios, del pacto, y bueno, pues los círculos, ¿no? Que tienen esta visión, digamos, de mínimos del pacto, ¿no? Que siempre estamos esperando, ¿no? Si se le ha dado el bautismo desde pequeñito, desde siempre se tiene que dar tanto la promesa como los deberes que ha de vivir. ¿Cómo ha de vivir como alguien que ha recibido, en este caso, el bautismo, ¿no? Es ya, es ahora. Y bien, pues entonces, esto sería un poco para sentar digamos, la base, para que no estemos solamente hablando de cómo ha de vivir pues la vida, ¿no? De las cosas de esta vida, sino sentar un poco esta visión de lo que es el joven reformado, ¿no? Que tiene esta actitud con las cosas del Señor, con la palabra y con también su propia salvación, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ver ahora, hermanos, ya centrándonos un poquito más a las cosas de esta vida, ¿no? Entonces, vamos a ver a qué se parece o qué debería parecerse un poco un joven reformado, ¿no? Y creo que la mejor manera, hermanos, es verlo por vía de contraste. Por vía de contraste con la cultura actual en Occidente, en Europa, en España, es un poco igual por todas partes, porque tenemos los mismos patrones culturales, ¿no? Que están hechos a base de películas, a base de las mismas canciones, a base de la misma música, en fin, es la misma, y ahora con Internet mucho más incluso, ¿no? Entonces, antiguamente, bueno, los que ya empezamos a tener una cierta edad, lo hemos visto esto, lo hemos conocido, ¿no? Antiguamente, hasta cuando nosotros éramos niños prácticamente, o adolescentes, ¿no? Solamente se estudiaba hasta los 14 años, ¿verdad? Aquí en España por lo menos era así, supongo que también en Colombia, no sé, oficialmente, ¿no? Y entonces había dos opciones, o seguías estudiando o te ponías a trabajar. Ya a los 14 años te ponías a trabajar. Y normalmente era de aprendiz, ¿no? Existía aquello de aprendiz, ¿no? Que venía pues un fontanero y había un niño que estaba ahí mirando cómo lo hacía, ¿no? Para aprender cómo él trabajaba, ¿no? Entonces estaba mirando y después en 2 o 3 años él ya sería una especie de oficial, ¿no? 16, 17 años, ¿no? Y entonces esto significaba que ya con 20 años ese niño
ya sería un fontanero también, con un par de años de experiencia. Él, con 20 años, ya estaba listo para casarse. Con 20 años. Y eso fue así la vida de nuestros padres, ¿no? De la generación esta que está tanto afectando ahora el coronavirus, ¿no? Que con apenas 20 años ya se casaban todos, habiendo trabajado y duro, ¿no? Y se podían casar, ¿no? Entonces, bueno, y si se estudiaba, pues sí, se estudiaba, ¿no? Porque el chico tenía capacidades, ¿no? Y los padres también se esforzaban para darle estudios, ¿no? Si se estudiaba, pues el chico estudiaba, tenía que estudiar, ¿no? Y bueno, pues si tenía que estudiar, llegar a la universidad, por ejemplo, hace 20, 40 años, los que llegaban a la universidad normalmente tenían trabajo ya de lo que estaban estudiando antes de acabar la carrera, ¿no? Y entonces ha cambiado bastante con la cultura de hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día ha cambiado en el sentido de ya la educación obligatoria ya no es hasta los 14, es hasta los 16. Y cada vez más se está pasando la idea de que tiene que ser hasta los 18 años. Es decir, que hasta los 18 años los niños no, bueno, los chicos, los jóvenes, pues no va a ser legal trabajar, ¿no? Y bien, al mismo tiempo, a los jóvenes ya se les etiqueta, se le pone la etiqueta de adolescente cada vez más pronto. Cuando éramos, pues eso, yo joven, etcétera, ¿no? Hace pues 30 y pico años, ¿no? La adolescencia era cuando ya acababas la primaria, a los 14 años, ¿no? Ahora ponen a los chicos de los 12 años juntamente con los de 14, 16 y 18. Ya se considera que la adolescencia comienza antes. Entonces, esto significa, por lo tanto, que la adolescencia se alarga, ¿no? Comienza antes, se alarga por abajo, pero después también cada vez más por arriba, ¿no? Porque, bueno, cada vez pues se comienza más y más tarde a esto de trabajar, ¿no? Se estudia, ¿no? Para conseguir trabajo, y estos estudios tampoco son garantía de, incluso de acabar una carrera universitaria tampoco es garantía de que los chicos vayan al final a trabajar de lo que están, de lo que han trabajado, ¿no? Perdón, de lo que han estudiado. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Que por eso cada vez más y más difícil, ¿no? La gente no está lista para casarse, ¿no? No está lista para casarse y entonces para, como se dice, asentar la cabeza para fundar tu propia casa, ¿no? Y entonces esto se pospone cada vez más y más y más, ¿no? Y entonces los jóvenes cada vez están viviendo más y más con sus padres, ¿no? Hasta los 30, hasta más allá de los 30, sin casarse, ¿no? Viviendo, pues, vidas de jóvenes, es lo que se dice, ¿no? Es un joven, ¿no? ¿Y a qué se refiere entonces esto? Pues lo que en nuestra cultura de hoy, pues se entiende como vida de joven, ¿no? Una vida de adolescente, de joven, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues bueno, el joven es aquel que, por un lado, en primer lugar, se ha autoafirmado delante de sus padres, su carácter, ¿no? Él no está sometido a la autoridad del padre, ¿no? Entonces está tratando a los padres de tú a tú, cógelo. Prácticamente, ¿no? Entonces, no, la idea de obedecer a los padres cuando tienes 14, 16, 18, 20 años, obedecer a los padres, ¿no? Con 20 años, ¿no? Eso ya la gente no lo tiene, ¿no? O ni siquiera respeto a los padres, ni siquiera respeto. Y sin embargo están viviendo en la casa paterna.
Sin embargo, están viviendo en la casa paterna y normalmente no son independientes económicamente de ellos. Entonces, lo segundo que caracteriza mucho la vida de los jóvenes es el salir con chicos, el salir con chicas, ¿no? Ligar, ¿no? No sé cómo se dice eso en Colombia, ¿no? Y entonces el estar saliendo, ¿no? De manera que, bueno, pues sales con ellos no es un simple amigo, pero tampoco es un novio formal para casarte. Entonces, digamos que te has más o menos medio declarado y entonces, bueno, pues eso da derecho, entre comillas, en la mentalidad de la gente, a ir junto con él, junto con ella, a solas, y que haya, pues entonces, esta cercanía o esta, digamos, sí, intimidad, ¿no? De ir solos a los sitios, salir, y que haya incluso, pues, cierto contacto físico, hasta llegar, pues, también a tener relaciones, pues, físicas, ¿no? Carnales, ¿no? Plenas, ¿no? Como, pues, es lo cada vez más habitual, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? Pero ya digo, sin que esto comprometa a nada, ¿no? Sin que haya un compromiso en cuanto a, pues eso, a ser novio ni siquiera o a casarte. Y bien, pues en tercer lugar, pues entonces quería hablar del estilo de vida. Cuando estoy hablando de esto es lo del mundo, lo normal, ¿eh? Recordar, ¿no? El estilo de vida de lo que se entiende de lo que es ser joven hoy en día, en el mundo. Pues entonces es salir, ¿no? Si sales con una chica, con un chico, pues bien, ¿no? Pero eso es intermitente. Entonces, sobre todo es con los amigos, ¿no? Y el ser joven equivale, ¿no? A tener una vida de ocio. Una vida de ocio. Una vida, digamos, de diversión. Y el joven, en la cultura hoy en día, ¿no? O la cultura occidental hoy en día, se le ha metido esto a los jóvenes de que ese es su derecho. Como es joven, tiene que disfrutar de la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué es disfrutar de la vida? Tener esa vida de ocio. Tener esa vida también de consumo, ¿no? Es decir, lo más inocente, lo más cándido, ¿no? Ir al cine. Pero yo no sé si hoy en día hoy va la gente al cine. Pero más bien es salir por ahí, ¿no? Salir a establecimientos, salir a bares, salir de copas, ¿no? Ir a discoteca, ir a bares musicales, ¿no? O salir a cenar, ¿no? Con el grupo de amigos o con quien esté saliendo. Y entonces, cada vez más vivir la noche, ¿no? Conforme uno es cada vez más mayorcito, pues vive más y más la noche. Entonces, cada vez llega más a más altas horas de la noche a casa, hasta que llega pues al final ya de mañana, ¿no? Claro, para esto se necesita dinero. Se necesita dinero. Todo esto es una gran industria, ¿no? Que hace mover bastante la economía de un país, ¿no? Y claro, pues esto necesita, pues, eso, que haya alguien que esté pagando, ¿no? Como dicen en mi tierra, ¿no? ¿Esto quién lo paga? Todo esto quién lo paga. Pues entonces han de disponer de dinero. ¿Y quiénes son? Pues los padres que se lo tienen que dar, la asignación semanal, ¿no? Ya se les da de niños, desde niños. Se les da una asignación semanal para que se compren los chuches, para que se gasten, hagan lo que quieran con él. Y bueno, pues ya se le ha metido a la gente en la cabeza de que ha de tener un dinero para gastar, ¿no? Como un mayor. ¿Mm? Y bueno, si los padres no se lo dan, pues entonces ya serán los abuelos sobre todo, o serán las tías, o los tíos, o en fin, de una manera o de otra, pero los chicos pues pueden recibir este dinero para que también se puedan comprar su ropa, estilo joven, ¿no?
no vayan como los muermos de los mayores, ¿no? No tienen que tener un estilo propio de ropa joven que se tiene que comprar, han de tener una música joven que se tiene que también comprar y, en fin, hay toda una serie de cosas, ¿no? De accesorios, ¿no? Desde las zapatillas, ¿no? Los pantalones, en fin. Y sobre todo, los jóvenes hoy en día, ya no digo tanto los adolescentes de 14, 15, pero ya cuando tienes 18 años ya el joven es sobre todo alguien que sale para viajar, que hace viajes, ¿no? Se va aquí y allá, ¿no? Y visita muchos lugares, incluso el extranjero. Antiguamente irse al extranjero de visita, ¿no? Pues fin de semana, una semana, unos días, ¿no? Pues era una cosa algo considerable. Ahora prácticamente lo hace todo el mundo, ¿no? Ya para empezar, esto del Erasmus, ¿no? Es generalizado, es masivo, ¿no? Que se vayan un año, ¿no? Pues a estudiar a otro país, ¿no? Cuando éramos jóvenes, te ibas, los varones, a solamente un año al servicio militar. Era del mismo país, ¿no? Y se veía, esto, un gran cambio, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Ahora el joven es alguien que, muy independiente, ¿no? Que ha viajado, ha visto mundo, que no ha estado siempre en su casa, ¿no? Con sus padres, ¿no? Y bien, pues este es el patrón. Este es el patrón cultural, ¿no? En la sociedad para los jóvenes. Y ya digo que es muy fácil que por esa dicotomía que decía al principio, también puedan estar los jóvenes creyentes, los jóvenes de nuestras iglesias también, en este mismo patrón, ¿no? Pero si se está en este patrón, entonces se va a acabar también, digamos, muy fácilmente, se va a acabar con las mismas, digamos, consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser entonces, digamos, la actitud, ¿no? La manera de ser, de comportarse de un joven cristiano? Pues ante todo esto, pues voy a comenzar un poco por lo último que he estado diciendo, ¿no? Lo de la vida, ¿no? El estilo de vida. Entonces, bueno, espero que se me entienda bien, ¿no? Yo no estoy en contra de que los jóvenes pues vistan pues bien, ¿no? Si tienen un pantalón bonito, una camisa, unas buenas zapatillas, o tampoco estoy diciendo que sea pecado ir a tomarse un café con los amigos o que esté mal, que se coma una hamburguesa de vez en cuando con ellos, no, o que vayan al cine. Yo no estoy diciendo que esto sea pecado y que nunca lo tienen que hacer y que... pero como decía al principio, decía hace un momento, ¿esto quién lo paga? ¿Esto quién lo paga? Los padres. Pues hay que poner a los hijos de los creyentes ante la palabra de Dios, ante la promesa, pero también ante la responsabilidad. Y hay un principio que es igual para todos. El principio es el siguiente. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque aún estando con vosotros os mandábamos esto. Si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Y esto nos ayuda entonces a centrar la cuestión. Porque si el joven, ¿no? El joven cristiano, el joven reformado, está trabajando, pues entonces tiene que ser responsable con su dinero. Ya para empezar, como creyente, la iglesia pues tiene que estar ofrendando con sus diezmos, con sus ofrendas, ¿no? Ofrendar al Señor para ayudar, para sostener la obra del Señor, o para el mantenimiento de los ministros, de los locales, pero también de hermanos que puedan pasarlo mal. En fin, ya lo sabéis, ¿no? Tiene que entonces estar pues apartando un diezmo. Pero después también, si está trabajando, tiene que apartar también, quiero decir, y está viviendo en la casa de los padres, ¿no? Tiene que apartar también un dinero para ahorrar. Y tiene que empezar ya a tener una cultura del ahorro.
Y esto significa que si ha apartado un diezmo para el Señor, después tiene que estar apartando como mínimo un diezmo más. Y lo ideal es 2 diezmos para el ahorro. Y alguien que esté viviendo en casa de sus padres, que esté con un sueldo, nada le impide de estar ahorrando un 20%, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, si el joven está en casa de sus padres, pues tiene que ayudar económicamente a sus padres. Por lo menos estar dando lo que él come, ¿no? Y también, pues, estar ayudando algo en la casa, ¿no? Con lo cual vemos que si se es responsable cuando uno trabaja, pues eso, bueno, pues cambia, ¿no? A la perspectiva de que, bueno, el chico trabaja y tiene todo el dinero para gastarlo. El chico trabaja, ¿no? Y vemos que está destinando el dinero de esta manera. Y bueno, si sobra algo, pues entonces, pues sí, se compra unas zapatillas, unos zapatos o se va al cine, ¿no? Ya cambia. Y de esa manera, digo, de esa manera, el joven reformado que trabaja, pues está preparado. ¿Para qué? Pues para casarse. Tendrá un dinero ahorrado para pagar un alquiler o una entrada de un piso o lo que sea. No es aquello de que te casas y no tienes para nada, ¿no? Entonces, esto sí trabaja y si no trabaja, entonces está estudiando. Y si está estudiando, pues entonces su trabajo es el estudio. Entonces se le aplica igualmente este principio, ¿no? El que no quiera trabajar, tampoco coma. Su trabajo es estudiar. Y ha de trabajar duro. Y ha de estudiar, por lo tanto, bien, esforzándose. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y bueno, él no podrá pagar, ¿no? Como el otro joven que está estudiando, que está, perdón, trabajando, ¿no? Por su comida, ¿no? Pero sí que tiene que ayudar en casa. Sí que tiene que trabajar, digamos, pagar, ¿no? En concepto de trabajo, ¿no? En ordenar su habitación, en lavar los platos, en liberar trabajo a los padres en casa, ¿no? Cuando los niños eran niños, entonces eran los padres que lo hacían todo y era normal. Ahora ya son mayores, pues los padres nos estamos haciendo mayorcitos, pues ellos tienen que tomar cada vez más y más responsabilidades en el hogar, en casa, en el trabajo. No pagan, entonces, económicamente, porque no trabajan fuera, pero tienen que, entre comillas, pagar, ¿no? De esta manera también en trabajos, ¿no? Y entonces los padres estaremos pues, más descansados, ¿no? Es su manera, entonces, de apoyar a la casa, ¿no? Y bien, pues entonces esto significa que mientras viva en casa de sus padres, un joven reformado, estamos hablando de entonces que sus padres también son reformados, ¿no? Y son creyentes, esto significa que está bajo la autoridad de sus padres. Y eso da igual que tenga 18 años o 25 años. Hombre, no es un niño pequeño y no lo vas a tratar como un niño pequeño, pero está en casa de sus padres, no está en su propia casa. Está en la casa de sus padres, ¿no? Entonces, bueno, sí, él tendrá derecho a voto a los 18 años, ¿no? Porque se ha reconocido este derecho. Pero él no es un igual a sus padres. Será un igual cuando tenga su propia casa y cuando tenga sus propios hijos. Pero mientras tanto, mientras él no tenga su propia casa y esté viviendo en casa de sus padres, pues entonces él, como mínimo, merece un respeto, debe un respeto a sus padres, ¿no? Y ha de estar, pues, sometido, ¿sí? A la autoridad de los padres, ¿no? No verse a sí mismo a pie de igualdad, ¿no? Tratarlo de ver al viejo, ¿no? No, porque no es así. Porque todavía está en casa de sus padres. Entonces, se le aplica lo que dice en primera de Timoteo 3:4, aunque sí que es cierto que aquí está hablando de los ministros, ¿no? Creo que
que los ministros pues han de tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿no? Es lo que tienen que estar ellos, los hijos, ¿no? En general, de todo creyente, ¿no? Lo que dice aquí de los ministros es porque, digamos, así debería ser, ¿no? Ellos han de ser el ejemplo, ¿no? La ejemplaridad del ministro ha de ser también así con todo lo demás, ¿no? Entonces, han de estar, pues, con sujeción, con toda honestidad, mientras estén en casa de sus padres, no haciendo lo que quieran, ¿no? Y bien, yo sé que esto a los jóvenes, no sé, a los jóvenes que puedan estar escuchando, lo mismo no les gustará. Lo mismo no les gustará escuchar todo esto, pero creo que es lo que significa estos principios bíblicos, ¿no? Y entonces esto tiene que llevar a la gente, ¿no? a llevar en pensar en montar su propia vida, en independizarse de sus padres, ¿no? Pronto, ¿no? En asentarse ellos, ¿no? En casarse, en tener su propia casa, ¿no? Entonces, a no estar perdiendo el tiempo de la juventud en ocio, en vanidades, ¿no? Y lo único que hace es que la sociedad de consumo pues vaya bien, pero que uno no le quede nada de provecho realmente. Entonces, esto significa que la manera de vivir de un joven reformado es, bueno, que hay que trabajar duro. Si trabaja, siendo joven, hay que trabajar duro y ahorrar, como hemos visto, ¿no? Y si estudia también, ha de trabajar duro en los estudios, ¿no? Y trabajando duro en los estudios, pues también sacará los mejores resultados, ¿no? Y eso también le ayudará a optar los mejores puestos, ¿no? Tal vez. Es difícil hoy en día. Es difícil, como hemos dicho, ¿no? Pues que cada vez más difícil, ¿no? Estudiar no garantiza después un trabajo, pero si has sido bueno en los estudios, pues vas a tener más opciones que otro que ha estado durante los estudios viajando, ¿no? Y saliendo los fines de semana y aprobando justito. Bien, pues entonces, ya digo, ¿no? Pues primero era esto del estilo de vida, después el estar en la casa de los padres y por último lo de salir, ¿no? Salir con una chica, salir con un chico. Entonces, un joven cristiano, un joven reformado también tiene que poner en cuarentena, ¿no? Ahora que estamos en esto de la cuarentena, poner en cuarentena esta idea, si es realmente bíblica, ¿no? Si es realmente bíblica. ¿Es realmente una idea bíblica esto de salir con una chica, tal como lo entiende el mundo? ¿O es algo que nos ha venido de las películas de Hollywood? De la cultura de las películas, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que entre un chico, entre un chico y una chica, pues cristiano, pues entonces sí, pues un chico le va a gustar una chica, o la chica le va a gustar un chico. Habrá, pues tal vez también este enamoramiento, tiene que haber, pues digamos, este acercamiento, flirteo, conquista, en un buen sentido de la palabra, ¿no? Quiero decir, no solamente plantear estas cosas de una manera muy fría, muy seria, ¿no? También hay lugar para los cristianos, para los jóvenes reformados, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero, sobre todo, un joven cristiano ha de ser honesto con la chica. Y sobre todo estoy hablando ahora de los varones, ¿no? Ha de ser honesto con la chica. Y ha de saber porque no ha de tener la libertad que esto ocurre en el mundo, ¿no? Y tenemos los mandamientos de la palabra de Dios en cuanto a la pureza, en cuanto a la santidad, en cuanto a evitar pues, la impureza, en cuanto a evitar la tentación, etc. Entonces, tiene que contar que ella está también pues, bajo la autoridad de sus padres, ¿no? Y ha de contar, por lo tanto, con sus padres. Y ha de ser serio también. Cuando hay este acercamiento no es para flirtear,
no es para salir de esta manera, sino bueno, supongo que ya conocéis, ¿no? Ahí está, hoy en día, también dentro de círculos reformados, ¿no? Está el concepto del cortejo bíblico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es una buena traducción o no, pero bueno, es la idea de que, bueno, no es tanto salir, sino es, bueno, ir seriamente desde el inicio, ¿no? Seriamente desde el inicio, contando con sus padres y, bueno, pues dando pasos también para la boda. No digo que ya sea pues lo primero que haga, que sea ya fijar la fecha para la boda, ¿no? También tiene que haber un tiempo, ¿no? Pero en todo caso, algo mucho más serio en este sentido que lo que ocurre en el mundo. Evitando también una demasiada intimidad con la chica, obviamente también evitando lo que todo el mundo hace en el mundo, ¿no? Pues salir de viaje juntos, ¿no? Y entonces que la relación sea sobre todo en encuentros sociales, ¿no? Con la familia, en la iglesia, ¿no? Y bien, pues tirando adelante, ¿no? ¿Qué voy a decir en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta para los creyentes reformados es, que se nos plantea es, en cuanto a los, si no son reformados, ¿no? Se sale, bueno, digamos, se tienen relaciones de esta manera que hemos dicho, sí o no. Entonces, bueno, si no es creyente, evidentemente debe estar excluido de entrada, porque eso sería yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14. Pero, ¿y qué pasa si es creyente, pero no reformado? Bueno, pues entonces la cuestión es, bueno, si uno es varón o es una mujer, yo creo que la cosa cambia, ¿no? Ya lo haremos un poco después de la ideología de género. Pero bueno, si uno es varón, pues entonces en la familia su parte va a ser también el ser cabeza de familia, el enseñar a la mujer, etc. Entonces su parte será también instruir a la mujer y a los hijos. Pues entonces a una chica que sea creyente pero no sea reformada, pues, hombre, sería entonces también su parte enseñarle la fe reformada, ¿no? O la doctrina reformada plenamente, ¿no? Y si es mujer, bueno, pues, bueno, estaría muy bien, ¿no? Que en este caso, pues, entre comillas, lo convirtiera, ¿no? Pero en todo caso, creo que la chica tendría que estar dispuesta a, bueno, pues, no correr, ¿no? En el sentido de ver si el chico está dispuesto a conocer bien la palabra de Dios, a conocer bien las doctrinas, a estudiar la palabra de Dios, las doctrinas reformadas, ¿no? Porque si el chico digamos, se encierra, se cierra de banda, ¿no? Se cierra en banda, ¿no? Como se dice, ¿no? Y que no, porque yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Yo soy lo de más allá y entonces, bueno, entonces no está muy interesado por las convicciones de la chica, en la palabra de Dios. No está muy interesado tampoco, no está respetando mucho sus convicciones en la palabra del Señor. Y si no lo está, entonces, respetando de esa manera, pues tampoco lo estará respetando mucho a ella. Entonces, bueno, la chica también tendrá que ver si ella está dispuesta entonces a renunciar a, digamos, a ser reformada, pues por estar con ese chico, aunque sea cristiano, o no. ¿Hasta qué punto va a llegar sus convicciones? ¿Hasta qué punto va a llegar su compromiso con el Señor? ¿No? Yo no digo que se quede soltera, pero bueno, si llegado el caso, pues también Pablo dice algo en 1 Corintios 7, ¿no? En todo caso, hay que ser serio también, ¿no? Porque, a ver, si al final uno se casa con un creyente que no es reformado,
qué tipo de familia se va a levantar, ¿no? ¿De qué manera pues, se van a hacer los cultos de familia o las cosas en, en la iglesia, ¿no? ¿Se va a bautizar los niños, sí o no? En fin, tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que también ha de llevar a no correr demasiado, ¿no? No correr demasiado. Y bien, pues lo que nos lleva entonces esto al final, y con esto ya que quiera ya acabar, ¿no? Pues entonces es que la cultura hoy en día, la cultura general de la sociedad, ¿no? Pues está llena de lo que se dice la ideología de género, ¿no? La ideología de género está basado en que, bueno, que al final, si eres chico o eres chica, no pasa nada. Es lo mismo, ¿no? Ha de ser lo mismo. Y las chicas, pues, han de trabajar de todo lo que trabajan los chicos, ¿no? Estar en el ejército, en la policía, ahora son las futbolistas, las mujeres futbolistas, nos van a meter partidos de mujeres, de mujeres futbolistas por todas partes, que no sé a quién le gusta eso, pero bueno, da igual. Es una broma. Pero quiere decir que han de tener los mismos estudios, han de tener la misma carrera profesional, han de ser todos igual, en todo igual, ¿no? Evidentemente también en la manera de vestir, ¿no? Todo el mundo ha de vestir ropa masculina, las mujeres ropa masculina, y ahora se está llegando la tendencia a que todos, ¿no? De que las mujeres visten ropa masculina y son los hombres que visten ropa femenina, que se ponen faldas, etcétera, etcétera. ¿Por qué de la igualdad? Cuando son las mujeres ahora que no llevan falda, ¿no? A no ser que sea pues, la llamada minifalda, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, la idea es entonces, bueno, que los chicos educa a los chicos y a las chicas en nuestra sociedad para que tengan las mismas expectativas en cuanto a la vida. Que tengan, digamos, las mismas ambiciones, se puede decir, en cuanto a estudios, en cuanto a carrera profesional, ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente no va mucho en la línea de tener una familia, en el sentido de que, bueno, si las chicas van a tener que estar estudiando mucho tiempo como el hijo, como el chico, pues evidentemente esto va a retrasar cada vez más la boda, ¿no? Y después, cuando tengas hijos, pues claro, la mujer va a tener que dejar a los chicos, a los bebés ya con 4 meses en la guardería. Es en España, 4 meses, ¿no? Y después ya a trabajar. Evidentemente, la familia entonces da un poco como en China, ¿no? Un hijo solo, ¿no? O mucho dos, ¿no? Una familia de mínimos, ¿no? En la que, digamos, no hay una vida realmente de familia, ¿no? Es, digamos, que cada uno tiene su eh, carrera profesional, ¿no? ¿No? Aparte, y después, bueno, pues se encuentran, ¿no? A la noche para cenar y para dormir juntos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que, bueno, yo evidentemente tampoco digo que esté mal que las mujeres estudien y que si pueden también trabajar, pues lo hagan, pero hay que tener también una cosa clara, que es la diferencia que ha puesto el Señor entre el varón y la mujer. Es decir, ya para empezar, el varón, como dice 1 Corintios capítulo 11, es la cabeza de la mujer en cuanto a autoridad. Y la mujer le está sometida, ¿no? Y después también en cuanto a funciones en la vida. La mujer, por naturaleza, porque Dios la ha creado así, es la que está encinta, la que da a luz, la que amamanta, la que cría a los niños, ¿no? Y eso es también un instinto en ella, ¿no? Y entonces, bueno, como dice la palabra del Señor, para la mujer, el ocuparse en criar hijos en 1 Tesalonicenses 5, 10 y 14 es ocuparse en buenas obras.
es ocuparse en buenas obras. Y en primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, dice que se salvará engendrando hijos. Entonces yo no digo que ese es su único papel en la vida. Pero hay que tener en cuenta que la mujer, el hombre tiene una, digamos, la tentación para el hombre, ¿no? Toda la vida ha sido la de, digamos, matarse a trabajar, a lo mejor, ¿no? O la de enriquecerse, ¿no? La de enriquecerse. Y dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es la raíz, es el amor del dinero, ¿no? Y ahora, hoy en día, también para la mujer es esta tentación del enriquecimiento o del ser valorado, ¿no? De estudiar para que me respeten, para que me valoren los demás, ¿no? Porque si no, pues, si lo único que voy a hacer en la vida es casarme y ser ama de casa, como que no vale la pena. Es un poco no, un poco no, es la idea que transmiten siempre los medios de comunicación, ¿no? La ideología feminista, ¿no? Entonces, la mujer también tiene que poner sus aspiraciones, ¿no? No como la última palabra en todo, sino el hacer la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Entonces, el hombre tiene que, pues sí, creo yo, aspirar a proveer lo suficiente para la familia. Esto es la contrapartida de ser la cabeza de la familia y la autoridad de la familia, que ha de proveer para la familia, ¿no? Y bueno, pues la mujer hoy en día tiene que estar dispuesta, pues hombre, a lo mejor a no hacer pues lo que ella siempre ha soñado de chiquita, ¿no? Digo esto y sé que de entrada es muy difícil, porque están las cosas económicamente muy difíciles, ¿no? Porque hoy en día para una pareja joven es muy difícil que con un solo sueldo se vaya a conseguir vivir. Eso lo sabemos todos, ¿no? Está muy difícil aquí, por lo menos en España, ¿no? Pero bueno, por lo menos tener las ideas claras, ¿no? Por lo menos tener las ideas claras hombre, pues orar al Señor para que así pueda ser, para que el Señor lo permita y entonces ver también cómo el Señor pues va abriendo pasos, ¿no? Va ayudando para que así pueda ser, ¿no? Y bueno, pues entonces esto significa que los varones pues han de ser varones, ¿no? Han de esforzarse, han de fortalecerse en su carácter, ¿no? En su manera de vivir. La mujer pues también, ya digo, ¿no? Pues estar dispuesta a dejar a un lado esas cosas, ¿no? A lo mejor después con 50 años podrá volver a trabajar cuando ya los niños estén fuera de casa, ¿no? ¿No? Pero quiere decir, en todo caso, ya digo, ¿no? No vivir solamente para sí mismos, en este sentido. Entonces, bueno, pues vivir para cumplir la voluntad del Señor. Y bueno, pues vivir la juventud también, pues como dice la palabra, ¿no? En Eclesiastés, ¿no? Y en Proverbios, dice, pues, de alegrarse en los días de la juventud. Bien, por supuesto, hay que alegrarse en los días de la juventud. Ya vendrán los días malos, ¿no? Ya vendrán los días del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Pero, bueno, de esta manera responsable, ¿no? Y que permita, digamos, entrar en la vida de los adultos, ¿no? Como creyentes reformados, en la vida de los adultos, digamos, con las mayores garantías, ¿no? Y bueno, pues sin que eso sea muy lejos en la vida, ¿no? En fin, pues hasta aquí era lo que quería compartir. Pues hasta aquí era. Bueno, pues no sé si tenéis, hermanos, alguna cosa que compartir o... Hermano Jorge, Sí, dígame.
¿Me escuchas? Soy Oscar. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí. Era por si después de terminar la videollamada y tal, si me puede llamar o yo lo llamo para poder hablar un momentito. Vale, muy bien. Vale, solamente era eso. Muy bien, muy bien. ¿Tienes mi número? No, no lo... Sí, 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 sí lo tengo, sí lo tengo. Vale, pues mira, si me llamas me envías un WhatsApp, te llamo, será más fácil. Vale, vale. Y entonces yo te llamo, porque es que yo creo que no tengo tu número personalmente. Vale, sí, yo lo tengo. Ah, ok. Muy bien. Bueno, Hombre, viendo, Jorge, todo lo que has venido comentando, ¿no? ujú, Esto de verdad no es nada nuevo, ¿no? Se parece mucho a lo que era la cultura cristiana tradicional, lo que incluso desde nuestra cultura católica, ¿no? En el caso de Latinoamérica, de Colombia, de España, pues ha sido guarda mucha similitud y era lo que se esperaba tradicionalmente. Ahora, desafortunadamente, pues las cosas van cambiando porque la cultura, vemos lo que hay, ¿no? Ya la cultura no es una cultura cristiana, sino que es una cultura totalmente poscristiana, desafortunadamente. Yo tengo mucha relación con los jóvenes en los institutos, con esto de los gedeones, ¿no? Del reparto de escrituras y todo eso. Y es sorprendente cuando se acerca uno a los jóvenes, tener uno que llegar allí a explicarle qué es una Biblia, ¿no? No me extraña cuando uno aquí se topa con una persona pues, que viene de un mundo musulmán, de un mundo asiático, en fin, aquí en España, en Madrid, ¿no? Que tenemos esa mezcla de cultura tan rica, ¿no? Pues cuando viene alguien y te pregunta qué es eso y es un chino, pues hombre, es encantador poderle explicar qué es la Biblia, ¿no? O un árabe. Pero cuando viene un español, un español descendiente de latinoamericanos, en fin, y tener uno que explicarle qué es una Biblia, la verdad es que a mí me parte el alma, a mí personalmente me parte el alma esta situación. Así que creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Darle esa centralidad a la escritura en todo esto y sí, la verdad ha sido muy bueno todo lo que has venido hablando. muchas gracias. Sí. Yo lo primero que quiero decir es que me ha gustado mucho la conferencia o charla. Y segundo, que la cultura siempre ha estado ahí. Ya Agustín de Hipona hablaba de los juegos escénicos, del poder que tenía de subliminar, ¿no?, sobre las personas. Yo creo que lo de la cultura siempre ha estado ahí. Quizás en los últimos 100 años, 50 años, ha vuelto a resurgir con más fuerza a partir de que las sociedades se han apartado todas de Dios, ¿no? Y claro, el tratar al hombre igual que a la mujer, eso es un ataque frontal al matrimonio cristiano, tal como se entiende. Porque el hombre no es igual a la mujer ni la mujer es igual al hombre. No quiere decir que uno sea mejor o peor que otro, sino que tienen roles distintos, juegan papeles distintos y cuando se destruye eso, cuando se ponen tú eres igual que yo, la clave está en la ambición, ¿no? En el individualismo, en pensar egoístamente. Entonces se destruyen muchas cosas, o se trata de destruir, porque yo creo que mientras estemos en este mundo hay esperanza. ¿Que cuántos van a ser? Pues no lo sé. En los días de Noé fueron 8. Noé y su familia, ¿no? En estos tiempos el Señor lo sabe, pero mientras esté este mundo hay esperanza. Luego después, que sea lo que el Señor quiera. Pero sí, me ha gustado mucho la charla. Muchas gracias. Agradecerle mucho, hermano Jorge, por la conferencia. Muy buena, hermano, y esperamos, pues, de acuerdo a su tiempo, seguir disfrutando de estas charlas que pudiera darnos por la necesidad que tenemos. Pues no solamente ahora en los jóvenes, enfocado desde el punto de vista de los jóvenes, que nos da como un punto de partida para nosotros los pastores eh, seguir trabajando en esta área en las congregaciones. Y para todos, por las familias, porque hay una escasez muy alta de ministerio en la familia, de los padres hacia los hijos. Pues ya muy pocos hogares, pues hablando de los reformados,
se reúnen como familia al menos a leer y orar. Mucho menos a recibir pues, instrucción, ¿no? Los padres tampoco están capacitados. Esas son deficiencias que tenemos. Y también pues quería manifestar que cuando hemos hecho bautismos de niños, hemos entregado el catecismo infantil a los padres para que ellos se enseñen a sus niños desde pequeñitos la palabra del Señor. Luego le hemos recomendado el catecismo menor, a medida que van creciendo, el de Heidelberg, el mayor, y por último, que es la confesión de Westminster, que es como ya la teología más pesada, ¿no? De la fe reformada. Sin embargo, pues, hemos fallado nosotros también como ministros en hacer seguimiento o en entrenar a los padres para que enseñen el catecismo infantil a sus hijos. Entonces llegamos a tener un bautismo de infantes muy parecido al romanismo, donde solamente la ceremonia y todo aquello, y los niños pues siguen almacenando más la información del mundo que de la palabra del Señor. Y es muy motivante, hermano, esta charla, y esperamos en el Señor que nos siga uniendo más a través de estas enseñanzas e instrucciones, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pastor Jorge, Sí, ¿qué tal? muy agradecido, pastor, con la enseñanza que nos ha compartido, muy edificante, muy fresca. Gracias al Señor porque podemos recordar su palabra, meditar en su palabra, para autoexaminarnos, ¿no? Cómo estamos viviendo como creyentes reformados y cómo están nuestras familias, cómo están también nuestras congregaciones, nuestros hermanos. Ha sido una gran bendición, pastor. Dios quiera se pueda seguir dando más charlas sobre estos temas y darle gracias a Dios porque en su palabra encontramos la instrucción, la doctrina del diseño de Dios para cada uno de nosotros, para el matrimonio, para la familia y el hogar. Cristianos, que en el mundo en que vivimos es un mundo anticristiano, es un mundo, sí, secularista, materialista, que no tiene en cuenta a Dios para nada, mucho menos a su palabra. Entonces eso es un llamado que recibimos para seguir reformándonos más conforme a la palabra y también compartiendo estas verdades, estos principios a los que están a nuestro alrededor y principalmente a nuestros hermanos en la fe, que a veces no nos decimos ser reformados, pero fallamos con esos principios que Dios nos ha dado en su palabra santa para el bien nuestro y para la gloria de Él. Entonces, muchas gracias, pastor, y muchas gracias a los hermanos por esta oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues... Otro aspecto, Jorge, antes de terminar, que me gustaría resaltar de la conferencia, es un aspecto muy práctico, el cual has hecho hincapié, y es el aspecto económico, ¿no? Hasta qué punto esto se convierte en la pescadilla que se muerde la cola por el mismo aspecto económico, ¿no? Porque los padres no sabemos administrar, manejar nuestra situación económica, entramos en el bucle y enseñamos a nuestros hijos a vivir en el mismo bucle económico, ¿no? Creo que es una cosa muy buena en la cual has hecho referencia con esta situación, ¿no? Bueno, ¿y esto quién lo paga? Bueno, ahí es donde está la situación de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que esto es algo bueno a meter en la vida de nuestros jóvenes, ¿no? En la conciencia de nuestros jóvenes, esa responsabilidad económica, porque a fin de cuentas esto es lo más material, es en lo que de verdad se puede ver la espiritualidad de una persona, ¿no? Que se termina viendo eso en lo más material. Así que muchas gracias por ese apunte, fue muy bueno, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues no sé si no hay ninguna aportación más, pues quisiera pedir al hermano Eliseo si nos puede despedir en oración. Si hay algún otro hermano, otra familia que tenga alguna pregunta, hermano, respecto, pues aprovechemos al hermano Jorge antes de orar. Sí. Gracias, hermano. Le habla Rubén Ojeda, la familia Ojeda González de Cúcuta. Gracias, hermano, por este tipo de conferencias. Nos da bastantes herramientas para trabajar con la familia. Yo espero realmente que se sigan dando este tipo de conferencias porque realmente nos capacitan. A veces estamos bastante
desubicados, ¿no? Como padres de familia, y realmente esto es bastante edificante. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Rubén. Antes de orar, hermano Jorge, quería, pues, que fuéramos pensando en otra conferencia posterior, porque es un desafío, de verdad, hermano. Creo que este es el corazón de la necesidad que hay en nuestras congregaciones, formar la familia. Y en estos tiempos de confinamiento, pues, hemos pensado mucho en la familia. De hecho, nosotros estamos tratando en nuestras reuniones de oración sobre la familia, con los hermanos en Cúcuta, aquí en Bogotá, hermanos que podemos conectarnos. Y es precisamente esto, que Dios nos encerró como familia y ahí nos tiene. Entonces, Sí, sí. y es muy provechoso, es muy provechoso. Pues nos ha despertado mucho el interés y ver la necesidad real que hay. Y esperamos que Dios siga, pues, usándolo a usted y a todos en relación a esta necesidad. Hemos visto, pues sí, que hay una necesidad. Nos gustaría seguir profundizando en herramientas ya más específicas, cómo suplir esta necesidad, cómo educar a los niños en la primera infancia, en la palabra de Dios, a medida que van avanzando, cómo el esposo puede ayudar en la formación espiritualmente de su esposa, de su familia, aún en la parte económica que tú la mencionaste, y el hermano Carlos pues lo evocó también. Para nosotros es eso, porque hay una deficiencia muy grande, hermano, en la administración de nuestra familia, en la parte económica. Muchas gracias, hermano Jorge, y gracias, pues me alegro mucho conocer hermanos como el hermano Carlos, que es colombiano y vive allá en Madrid. Hermano, un placer distinguirlo. Y la hermana Sandra de Villavicencio, que ya pues asistió a nuestra congregación en Cúcuta cuando va a visitar su familia. Y a todos los hermanos me alegra mucho verlos, hermano Daniel, hermano, la familia allá, hermano Wilson en Rubí, Catherine y su familia, todos hermanos, me alegro mucho verlos. Pues vamos a orar, hermano.